tema de hoy se llama Discipulado a la Carta y tiene que ver con esta obra que acabamos de hacer hace un momentito. Cuando nosotros vamos a un restaurante, normalmente vemos la carta y decidimos qué queremos comer. A veces podemos armar el combo o en otras ocasiones ya viene el combo armado. El combo es un paquete donde tú coges ya los platos estructurados o tú puedes decidir cuál es tu combo, qué es lo que quieres llevar. ¿Se han probado eso? Muy bueno. Pero ¿qué sucede cuando esto lo trasladamos a nuestra vida cristiana y queremos vivir un discipulado a la carta? Todos nosotros podemos caer en esto y no habernos dado cuenta. Por eso hoy quiero hablarte del discipulado a la carta y que tengas mucho cuidado con esto. Cuando nosotros recibimos un billete, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primerito que hacemos cuando tú recibes dinero? Muy bien, Juan Carlos, ¿qué haces? Ver si no es falso. El otro día me pasaron este billete y resultó falso. No es verdadero. El personaje, el Lincoln que está con una mueca, no me di cuenta. Cuando nosotros recibimos dinero, normalmente vemos o verificamos la autenticidad del dinero. Porque puede ser que les pase, como a mí me pasó, que este billete me lo dieron y no me di cuenta. Y obviamente es una pérdida porque no lo voy a pasar. Entonces ahí lo tengo para recordar siempre que tengo que revisar bien el dinero. Ahora sí, mira, tú vecino y le revisa bien la plata, cuidado. Te pasan un billete falso. Pero ¿qué sucede cuando nuestro cristianismo o nuestro discipulado se vuelve como este billete? Y no nos damos cuenta y puede ser falso. Puede ser que nosotros estemos siendo discípulos falsetas. Y es aquí donde quiero pedirte que prestes mucha atención porque tenemos que entender qué es ser discípulo. ¿Saben qué es ser discípulo? Dice la palabra, dice el diccionario, que discípulo es una persona que sigue las disciplinas, las enseñanzas de un maestro y las comparte. Eso es un discípulo. Alguien que recibe una enseñanza, las ideas, y luego las comienza a compartir. ¿Hay aquí algún discípulo de Jesús? Levante un ratito su mano. Muy bien, excelente. Pero, así como nosotros somos discípulos o creemos serlo, también hay algo que se llama seguidor de Cristo. Y el seguidor es aquel que cree en Jesucristo, que conoce a Jesús, que ha recibido al Señor o que quiere acercarse a Él, como aquí las dos chicas que estaban acercándose a la iglesia y querían conocer más de Él, pero querían armar su discipulado a la carta. Querían hacer de eso, de la creencia, algo que uno pudiera acomodar a su medida. Y es aquí donde muchos se confunden. Dice la Biblia en Marcos 14, versículos 51 y 52, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó. Saquen por favor al actor. No se nos quedó. Imagínate esa escena donde había un seguidor de Cristo, un muchacho según lo que dice la Escritura, que al ver a Jesús, al ver que estaban arrestando al maestro, él sale hecho el curioso, con una sábana. Posiblemente o se estaba bañando o estaba durmiendo. El problema es que estaba ducho. Ducho significa desnudo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Yo creo que era poco con el temblor. Pasó algo chistoso. Y es que una vecina, al sentir el temblor, estaba bañándose. Y la pobre vecina alcanzó a agarrar una toalla y medio se alcanzó a cubrir. Entonces después de pasar el chat, vecinos, perdonen por la incomodidad de salir así, pero es que en la desesperación pensé que algo me iba a pasar. No, tranquila vecina, no vimos nada. Solo que tiene que tomar más soles. Pero qué importante es que nosotros aprendamos de este pasaje que tal vez en algún momento podemos estar como este discípulo siguiendo a Jesús de una forma inapropiada. Podemos estar siguiendo a Jesús y no darnos cuenta que no nos estamos tapando o cubriendo lo suficiente y en algún momento algo inesperado puede pasar y es ahí donde vamos a ver realmente cómo es nuestro cristianismo, cómo seguimos a Jesús. Y yo quiero invitarte que mires a tu a tu vecino y le preguntes, ¿eres discípulo o un seguidor? Porque todo discípulo es un seguidor, pero no todo seguidor es un discípulo.
Todos podemos seguir a Jesús, pero no todos somos discípulos de Jesús. Pero todo discípulo de Jesús sigue a Jesús. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es interesante y lo vamos a revisar bíblicamente, porque a la luz de esto vamos a entender que hay discípulos o hay diferentes tipos de seguidores. Pero quiero que me sigas en esto. ¿Cuáles son las características de un seguidor? No de un discípulo. Ya vamos a hablar de los discípulos. Pero hablemos de un seguidor. Aquí les voy a poner un test para que tú revises si eres seguidor de Cristo. Solo seguidor. Tranquilo, no te preocupes, no te adelantes al discipulado. Al seguidor de Cristo le gusta escuchar canciones cristianas, escuchar o ver prédicas y leer libros con contenidos cristianos. ¿A alguien aquí le gusta eso? ¿Le gusta escuchar? Muy bien, eres un seguidor, perfecto, muy bien. Al seguidor de Cristo le gusta dar una ofrenda donativo cuando se lo pide. Entonces, de pronto recibe una llamada, ¿sabes qué? Vamos a armar un set de grabación, vamos a hacer esto, y tú dices, no se preocupe, yo ofrendo, yo ayudo. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Sí, muchos aquí, muy bien. Al seguidor le gusta ayudar de manera casual cuando se lo necesita. Es decir, ¿sabes qué? Necesitamos mover esta batería. Yo voy y ayudo. Eso hace un seguidor. Un seguidor es el que publica estados en sus redes con contenido cristiano. Y tú ves unos estados bonitos que publica. Un seguidor es aquel que se siente bien que otros se enteren de su fe. Le gusta que otros sepan que es cristiano. Amén. Lee la palabra de vez en cuando. Le gusta leer la Biblia. También ora de vez en cuando, especialmente en la comida. Trata de mantener una buena actitud en la iglesia, aunque se sienta incómodo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido incómodos en la iglesia? Pues no, es que estoy en la casa del Señor. Ay, este vecino que me tocó no me cae muy bien. O está que ronca, está positivo a las prédicas del líder. Está positivo a las prédicas del pastor. ¿Por qué? Porque a todos le dice que sí. El otro día una señora me dijo, ya sé, ahora sí ya sé, ¿cómo puedo descansar tranquila? Porque la señora tenía problemas de insomnio. Y dije, qué bueno, ¿qué hace? Se pone a orar, se pone a leer la Biblia. No, me dijo, yo ya pongo una prédica suya y fijo que me quedo dormida. El seguidor, cópiala por si acaso. Qué ánimo que me da usted, bueno. Lee la Biblia, aunque muchas veces no lo entienda. Hasta ahí son cosas buenas que tienen los seguidores. Y todos, seguidores o discípulos, practicamos este tipo de cosas. Amén. Pero el seguidor, y aquí es donde hay una línea que tenemos que ver con cuidado, el seguidor practica algo que le llamamos obediencia colectiva. Selectiva, obediencia selectiva. Es decir, practica aquellas cosas que se le hace fácil hacer. Por ejemplo, los madrugadores. ¿Aquí hay gente que le gusta madrugar? Levanten la mano los madrugadores. Los madrugadores, que se levantan 5 de la mañana o 6 de la mañana. Y no sé si a ustedes les pasa que a veces uno, por ejemplo, llega 1 de enero y uno dice, me va a dormir a las 10, 11 de la mañana y a las 7 está despierto. ¿Sí? El madrugador ya se le activa el reloj biológico aunque no tenga que activarlo. Aunque pueda quedarse durmiendo un poco más, ya se le activa el reloj biológico y uno se levanta y está como búho en la cama y se levanta a hacer cualquier cosa porque ya la cama molesta. El seguidor que tiene obediencia selectiva, hace devocional muy temprano porque, no tanto porque le gusta, sino porque se despierta temprano. Entonces, le es fácil hacer esto y lo hace. No le cuesta trabajo y lo hace. Él es aquel que también, por ejemplo, se le hace fácil hacer ayuno. Hay personas que se nos hace difícil hacer ayuno, pero otros que se les hace muy fácil, porque no comen mucho o porque tienen capacidad para resistir tiempo sin comer. El que practica la obediencia selectiva también sabe, por ejemplo, si es una persona sanguínea. Los sanguíneos son aquellos que les gusta llevarse bien con todo el mundo. Siempre son conversones. Tú ves un sanguíneo y al rato es amigo de medio mundo. Aquí tengo un poco de sanguíneos. Por ejemplo, Mario, si tú la sueltas, no conoce a nadie, la suelta y en 10 minutos es amiga de todos. Y Miriam, que hay un poco, aquí hay algunos, ¿no? Que son sanguíneos. Entonces la persona sanguínea o el seguidor sanguíneo es empático y comienza a hablar con todos. Eso es parte de lo que practica. Pero es selectivo porque eso se le hace fácil, no le cuesta trabajo.
El que practica la obediencia selectiva de pronto puede ser aquella persona que da una ofrenda, es el seguidor que da una ofrenda porque, preste mucha atención, porque tal vez no tiene problemas económicos y le sobra. O sea, si tiene para poder, me sobra esto, entonces yo practico el dar una ofrenda. O simplemente lo hago porque lo puedo hacer porque me dan las finanzas. Ese practica la selección, la obediencia selectiva. Vive un cristianismo sin problemas, es decir, si vamos a una fiesta no tengo problemas porque yo me adapto al ambiente. Pero es aquí donde tenemos mucho cuidado. Porque si tú solo estás haciendo lo que se te hace fácil practicar, estás siendo un seguidor. Porque el discípulo no hace lo que le queda fácil, sino que busca hacer aquello que le es difícil. A mí, por ejemplo, yo no suelo ser tan madrugador. A mí me ha costado ser madrugador. Y soy el primero y el último que se levanta en mi casa. Pero no soy de por naturaleza madrugador. Entonces, mi obediencia no puede ser selectiva. Entonces, solamente esto hago porque me queda fácil hacerlo. Si tú madrugas y haces devocional, bien por ti si eres madrugador. Pero ¿qué cosas de la lista que acabo de dar no se te hacen tan fáciles? ¿Qué cosa en el cristianismo, en el seguir a Cristo, se te hace difícil? Por ejemplo, puede ser que tú no seas tan amistoso con los demás. Pero si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que aprender a ser amistoso. Tienes que aprender a sonreír. Y es ahí donde, por ejemplo, a muchos nos cuesta. ¿Por qué? Porque algunos tenemos cara de rumiñahui. Algunos tenemos el gesto rudo o tosco. O por naturaleza no somos tan amistosos. Entonces, si me estoy haciendo entender, el seguidor practica solo lo que se le hace fácil. El discípulo busca hacer no solo lo que se le hace fácil, sino aquello que sabe que le cuesta. Si tú eres un seguidor de Cristo, que eres sanguíneo, por general el sanguíneo no se resiente tan fácil, o se resiente pero le dura un poquito. No sé si hay personas aquí son así, que se resienten un momento, se molestan, pero ya, al rato se les pasa. Pero en cambio, los que somos un poco más flemáticos o melancólicos, somos más resentidos. Nos dura más el coraje. Por ahí hay algunos que el coraje le dura 5 o 6 años y todavía se acuerdan. Si tú eres seguidor, dices, bueno, es que esa parte no me gusta cambiar. Yo soy así, como Betty la Fea, no, yo soy así. Pero el discípulo dice, yo soy así, pero tengo que cambiar. Y es ahí donde quiero invitarte a que pensemos si estamos siendo discípulos o estamos siendo solo seguidores. Y es aquí donde quiero invitarte a que pensemos qué más dice la Biblia con respecto a los seguidores de Jesús. Y vamos a ver los tipos de seguidores. Quiero pedirte que abras tu Biblia y si no, las vamos a ver aquí en la pantalla. Y vemos los tipos de seguidores. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 dice lo siguiente. Ayúdenme a leerlo, por favor. Si lo tienen en pantalla, 1, 2 y 3. Muy bien. Dice la Biblia que este hombre o este personaje se acerca a Jesús y le dice, te voy a seguir a cualquier lugar donde vayas. Vamos a leerlo en el énfasis que le voy a haber dicho. Le haber dicho, maestro, yo te voy a seguir a donde sea, cualquier lugar. El típico seguidor que le dice, maestro, estoy para las sea, cuente conmigo. Entonces un seguidor, ojo, era una persona que seguía a Jesús. Era una persona que miraba a Jesús de cerca, que le gustaba caminar con Jesús. Usted era un seguidor. ¿Es bueno ser seguidor? Sí. Pero recuerden, no todo seguidor es discípulo, pero todo discípulo sí es un seguidor. Así que este hombre le dice, los zorros tienen cuevas para vivir y los pájaros tienen nidos, le dijo Jesús, perdón. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y hasta allí le duró toda la euforia, la emoción, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que darte. Yo te pregunto, ¿a cuántos les gusta, por ejemplo, recibir esa promesa de Dios que el Señor nos va a bendecir? Entonces decimos, amén. Dios te va a dar una casa nueva, amén.
Dios te va a dar un esposo. Amén, amén. Qué rico. Ah, hoy triple amén. Dios te va a dar el trabajo, el cliente que quieres. Amén. Y nosotros contemplamos las promesas de Dios con esperanza. Pero yo quisiera hoy, al igual que este hombre joven de la sábana que se quedó desnudo, desnudarte con una pregunta, en el buen sentido de la retórica de la pregunta. ¿Qué pasa si Jesús no te da nada terrenal? ¿Qué pasa si Jesús no te da el hogar que tú quieres? ¿La pareja que tú quieres? ¿Qué pasa si Jesús no te da la casa que tú quieres? ¿El trabajo? ¿Qué pasa si Jesús no te lo da? ¿Seguirías siendo su discípulo? ¿Seguirías siguiéndolo? ¿Qué pasa si lo que tú anhelas no se cumple? Porque uno dice, bueno, pero yo anhelo tal cosa, yo sé que Dios lo va a cumplir, pero Dios no está obligado a cumplirte lo que tú quieres. Muchas veces Dios nos estrella con un no, y los no de Dios duelen. Hay momentos donde Dios nos dice una negativa y uno dice, ¿por qué, Señor? Yo recuerdo que cuando le hicieron la operación a mi esposa, y le hicieron una tomografía, una prueba bastante compleja, una doctora me hizo un análisis de esa, varios doctores, pero hubo una específicamente, que me acuerdo que me llevó Javier, y esta doctora fue muy clara en lo que ella vio. Ella me dijo, yo aquí veo un linfoma, veo un cáncer. Otros médicos me decían, bueno, sí, veo algunas cosas, pero no, yo creo que esto hay que ver cuando se opere y cómo va a salir. Y esta doctora fue muy cruel y me dijo, mire, aquí lo que yo veo es un cáncer. Es un linfoma y me habló de lo que es el linfoma y cuál podría ser el posible. Y yo en mi negativa dije, no puede ser, Señor. Recién hace un mes salimos de Calais, por fin tocó la campana y ahora, no puede ser. Y yo comencé a pelearme con Dios en oración. Decía, Señor, no puedo creer, no, yo no creo eso. Yo reprendo el diagnóstico, yo reprendo eso, reprendo a esa doctora en el nombre de Jesús. Y comencé a orar, comencé a clamar y llegó el día de la operación, Eugenia la opera. La doctora me llama y me dijo, encontré un linfoma, cáncer. ¿Qué haces cuando tú recibes una respuesta contundente de Dios de algo que tú le pedías con fe? Tal vez te ha pasado esto. Pero sabes, el hombre de esta historia, este seguidor, al ser confrontado por eso, decirle, ¿sabes qué? No tengo casa, no tengo nada que darte. Ojalá los novios fueran así, ¿no? Porque los novios, cuando el muchacho está enamorado, por eso le digo a la chica, fíjense bien, conozcan bien. Cuando el chico está enamorado, siempre le juro y le prometo, no te preocupes, amor. ¿Quieres casa? Yo te voy a dar casa. ¿Quieres carro? Yo te voy a dar carro. La otra una señora decía, pero él me prometió carro cuando nos casamos. Y él dijo, sí, pero de los de pica. Muchos prometen como los políticos, ¿no? Prometen como en campaña. El político cuando está en campaña te promete, te besa, te abraza, llora contigo, se mete en el lodo. Cuando gana, se olvida. Por eso, chicas, cuando vengan el chico, está en campaña. Cuando vaya a conquistar, está en campaña. Déjalo que experimente a ver si realmente es palabras o no. Así que este primer seguidor es aquel que se decepciona cuando no ve el cumplimiento de lo que él quería. Hasta ahí le llegó la fe, hasta ahí le llegó la euforia, hasta ahí le llegó la pasión. Ya no se le dio lo que quería. Amén. Chao. Voy. Ten cuidado de ser ese seguidor. Pero sigamos. El segundo tipo. Vamos al siguiente versículo. Sigan, por favor, ayúdenme a leerlo. Dijo a otro. Muy bien, déjame explicarte un poquito este pasaje, porque tenemos que entenderlo de acuerdo a la cultura del Medio Oriente, del Oriente. Cuando dice, déjame primero que entierre a mi padre, para ellos es, déjame cumplir con mi deber de cuidar de mi familia, de cuidar de mis padres. Ese era lo que le estaba diciendo, porque el deber de un hijo es que cuando los padres ya estén viejitos, uno deba de cuidar de ellos.
Uno tiene que velar por los papás. Así que este discípulo dijo, ¿sabes qué? Mira, me gusta, te amo, Señor, pero déjame primero que mi padre se vaya. Y es ahí donde muchos no entienden que el precio de servir a Jesús, de ser discípulo de Jesús, es no anteponer a Jesús, no anteponer la familia a Jesús. Ni siquiera la familia está por encima de Jesús. Pero está claro esto, déjame aclararlo porque muchas veces se malentiende. Y hay personas, yo creo que una vez una señora venía mucho a la iglesia y siempre es una persona muy servicial. Hasta que los hijos me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Nos gusta mucho que mamá esté yendo a la iglesia, pero nos gusta más cuando por lo menos nos tiene algo de merienda en la casa. Entonces comenzamos a ver a la señora, y la señora venía a la iglesia, servía, era una persona muy generosa, pero se estaba dedicando más a la iglesia que a su casa. Y entonces tocó decirle, señora, ¿sabe qué? Mira, qué bueno que vengas, querida hermana, qué bueno que vengas a servir, pero tus hijos también te necesitan. La iglesia necesita de ti, pero tus hijos necesitan en este momento más de su mamá. Tienes que ser sabia y equilibrada. Porque a veces las personas se desequilibran y utilizan la iglesia, no quiero estar en mi casa, entonces mejor me voy a la iglesia. No es esa la actitud. Tienes que venir a la iglesia con actitud de servicio, pero no para escapar de algo. Porque entonces no estás sirviendo de corazón, estás sirviendo simplemente como una forma de cuidarte, como una forma de ya no sufrir o como una forma de escapar. Y sobre todo le hablo esto a los que tienen hijos pequeños. Los que tienen hijos grandes, bueno, ya es otra cosa. Pero los que tienen hijos pequeños, tengan mucho cuidado. Yo quisiera en esta mañana preguntarte que realmente qué es lo más difícil que tú hoy estás viviendo en tu cristianismo. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo más difícil de cumplir de la vida cristiana? ¿Qué es lo más difícil? Tal vez lo más difícil puede ser, al igual que este muchacho de primero, perdonar a Dios, si me permiten decirlo así, porque nos dijo un no en algo. O tal vez, como este segundo personaje de la historia, dejar la familia, dejar de pronto a una pareja. Yo conozco buenos siervos de Dios que en algún momento se enamoraron y hasta ahí les llegó el amor a Dios. Hasta ahí les llegó el amor a Cristo, la pasión por servir. Se enamoran y entonces, ¿y a la iglesia? No, ya no tengo tiempo. Es que no me deja ir fulano de tal. Es que solo a esa hora puedo, o ese día puedo salir con mi pareja, entonces no tengo tiempo. Ten mucho cuidado de anteponer una relación, ya sea familiar, amorosa o de trabajo, al Señor, que es lo más difícil de cumplir en este momento para ti en tu vida cristiana. Tal vez puede ser diezmar, entonces tú dices, pero es que mi situación económica es muy complicada, es muy difícil. Revisa por un momento si realmente estás entendiendo que Dios nos lleva a que en su palabra creamos que el diezmo y la ofrenda es un acto de fe. Es un acto donde uno dice, Señor, yo creo que lo que está escrito me va a llevar a mí a tener la protección tuya sobre mis bienes. Porque cuando yo soy generoso, cuando yo siembro con amor, cuando yo doy con amor, Dios se encarga de mis necesidades. Amén. Y veamos el otro. Lucas 9:61. Le dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, no es apto para el reino. ¿Cuántos manejamos aquí? Levanten su mano los que manejamos, los que tenemos carro, manejamos, aunque sea bicicleta, por algo de manejar. Los que manejamos siempre miramos hacia adelante. Pero imagínate estar manejando mirando el retrovisor. ¿Qué ocurriría? Lo más seguro es que te estrelles. Porque no puedes manejar mucho tiempo mirando el retrovisor, tienes que mirar hacia adelante. Y Jesús en este pasaje nos dice, ¿sabes? El que pone la mano en el arado, pero está mirando hacia atrás, está mirando hacia lo que pasó, hacia lo que hizo, hacia el pasado. Yo tenía un discípulo que cada vez que salíamos me era muy incómodo salir con él porque era un hombre que tenía mucho recorrido. Íbamos a un barrio y me decía, ay, en este barrio tuve como 5 novias. Íbamos a otro barrio y me decía, ay, yo tuve como 5 enamoradas por ahí, 8 enamoradas por ahí. Y en cada barrio había tenido enamoradas. Era terrible, muchacho. Terrible. Y era feo el condenado.
Y él me decía tú siempre las conquistas que hacía. Y una vez me decía, ay, aquí estuve con 2 hermanas y por acá y todo eso. Y un día le dije, bueno, pero ¿hasta cuándo te vas a sentir orgulloso de tu vida pasada? ¿Hasta cuándo te vas a sentir orgulloso de las cosas que hiciste? Porque a veces nos sentimos orgullosos de nuestra vida pasada. Hay personas que dicen, yo antes tomaba y cómo aguantaba, qué capacidad tenía para tomar. ¿Y están orgullosos de eso? Yo antes hacía tales, me quedaba de madrugada con mis amigos en la discoteca bailando y no me cansaba. ¿Y te sientes orgulloso de eso? Hay cosas de las cuales yo me siento muy avergonzado. De nuestra vida pasada debemos de recordar aquellas cosas, pero con vergüenza cuando esas cosas no le agradaron a Dios. Cuando esas cosas no son conformes al corazón de Dios, debemos de sentirnos avergonzados. Pero hay muchos que se sienten orgullosos. Una vez una señora, dos señoras decían, yo antes era chismosísima, ahora ya no, ahora solo me entretiene. Y nos sentimos orgullosos de que éramos chismosos, de que éramos peleoneros, de que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. ¿Qué es ser realmente un discípulo, familia de fe? ¿Qué es aquello que dice la palabra de Dios que es ser discípulo? Miren, nosotros no podemos adquirir solo ciertas características de Jesús. Debemos de aprender a pedirle todo al Señor. Debemos de aprender a decir, Señor, enséñanos a ser discípulos en plenitud. ¿Quién le gustaría ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Te voy a leer algunas cosas que entendí que es ser discípulo de Jesús, conforme a lo que hace un rato les dije. Un discípulo de Jesús les cuesta o nos cuesta madrugar. ¿Hay alguno que aquí nos cuesta madrugar? A mí me cuesta madrugar. Le digo la verdad, no es fácil para mí madrugar. Gracias por la sinceridad de algunos. Pero, ¿sabe? Los discípulos de Jesús nos cuesta madrugar, pero intentamos hacerlo la mayor cantidad de veces en la semana para tener nuestra intimidad con Dios en la madrugada. Y si tú no lo puedes hacer por tu trabajo, por alguna razón de salud, te invito a que hagas tu devocional en algún momento del día, pero que lo hagas. Pero el verdadero discípulo de Jesús intenta las cosas a pesar de que muchas veces le cueste trabajo. Por ejemplo, el discípulo de Jesús se le hace difícil ayunar, pero busca hacerlo cada cierto tiempo. El lunes vamos a tener ayuno. Te invito a que te sumes a hacer ayuno. Y si por alguna razón tú no puedes ayunar por cuestiones de salud, por cuestiones físicas, te invito a que hagas un ayuno de algo, por ejemplo, de redes sociales. Si es lo que te gusta, ese día ayuna en redes sociales y no veas nada de redes sociales. Si a ti te gusta ver deporte, ese día haz un ayuno. Haz algo que te cueste, entrega algo que te cueste. Un verdadero discípulo de Jesús, otro punto, es que a pesar de sus problemas económicos, siempre apartan su diezmo, su ofrenda para el Señor. No lo negocian. Esto es de Dios y esto lo doy con amor. Pero el que es seguidor dice, no, es que si me alcanza, si puedo. El verdadero discípulo, si tiene un problema con alguien, trata de resolverlo. Y si no, oran por su ofensor. Pero oran pidiéndole a Dios que lo bendiga. Cuidado, vayan a hacer la oración, Señor, que se vaya este desgraciado, Señor, llévatelo. No. El de verdadero discípulo ora por bendición. El te ofendió, bendícelo. También vive un cristianismo de compromiso, aunque le implique problemas por dar su tiempo. Y yo en la reunión anterior, yo reconozco y les doy gracias a Dios, porque aquí hay personas, y no hablo por mí, hablo por personas que son líderes, que estuvieron, por ejemplo, aquí adelante hace un ratito, y que siempre anteponen la iglesia a compromisos sociales. Yo les quiero dar gracias a Dios a mi equipo de líderes, porque a pesar de que su vida es ocupada, toman responsabilidades en la iglesia, y cuando uno es siervo de Dios, la vida se vuelve hermosamente complicada. Así que yo les quiero invitar a que le den un fuerte aplauso al equipo de líderes que hace posible todo esto. Un discípulo sirve a pesar de que tenga una agenda apretada. Busca el espacio, porque el que quiere, puede. El que realmente quiere algo, puede. El discípulo no finge, lo hace con amor. Busca entender y ampliar su conocimiento de la Biblia y siempre tiene buena actitud, aunque no sea un buen momento. Y puse textualmente, la vida de un siervo de Dios es hermosamente complicada por las responsabilidades que ha asumido por amor al Señor. Es como los padres. ¿Cuántos nosotros como padres nos cambian la vida a los chicos? Uno como soltero, oiga, qué diferente es la vida de soltero, ¿no? ¿Cómo es la canción? Qué hermoso ser soltero y no sé qué.
Y es literal, ¿no? El soltero tiene su plata para él, viaja cuando quiere, no tiene compromisos. El soltero puede hacer lo que sea y no pasa nada. Pero los que tenemos hijos, ya no. Y a veces tienes que decidir entre comprarte algo que quieres y algo que tus hijos necesitan. ¿Y qué terminas haciendo? Lo que tus hijos necesitan. Así es la vida de padre, ¿sí o no? De un padre y una madre responsable. Así también es la vida de un discípulo de Cristo. Hace lo que sabe que debe de hacer y no lo que le gustaría hacer. Pero por eso quiero llevarles a que veamos entonces bíblicamente lo que es ser discípulo. Vamos a ver Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice la Biblia, y llamando a la gente y a sus... O sea que aquí hay dos grupos. La multitud, la gente y los... Y hoy quiero invitarte a que tú decidas en cuál bando vas a estar. Si entre la gente, los seguidores, muchos seguidores. Dice la Biblia que Jesús le dio de comer a 5,000, sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión 4,000, sin contar mujeres y niños. Pero no todos los que seguían a Jesús eran discípulos de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Y muchos hemos leído este pasaje, pero hoy te invito a que lo leamos con los lentes nuevos. Hace un tiempo me prestaron o me dieron unos lentes de fantasía para hacer una obra, y me gustaron, porque decía que me quedaban bien, pero como eran unos lentes, estoy hablando el año pasado, esos lentes no estaban graduados para mí, eran simplemente lentes de los que tenían en percha, ¿no? Y yo me ponía esos lentes y no leía nada. Es más, me di cuenta que tenía problemas de visión. Muchos de ustedes creen que yo lo estoy viendo. No veo nada, yo solamente veo las caras, pero no los rostros. Hasta que el otro día me hicieron un examen de ojos. Miren, usted necesita lentes y ahora sí los veo. Ahora sí puedo ver bien. Porque estos lentes, la luna fue adaptada a mis necesidades, las necesidades de mis ojos. Ahora, yo te invito a que nos pongamos unos lentes nuevos para leer este pasaje. Y me gustó mucho la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice en esta versión. Luego Jesús llamó a sus y a la gente. Llamó a sus y a la seguidores, discípulos. Hay una diferencia. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía y por aceptar el evangelio Me pareció fantástica esta versión. Porque el Señor Jesús habla a la gente y a sus discípulos. Miren, para nosotros como cristianos, asociamos la cruz con el sacrificio de Jesucristo. Para nosotros es así, porque ya pasó el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces siempre la cruz servirá para nosotros como una referencia de salvación, de sanidad. Pero en ese momento para los discípulos no, porque todavía no había pasado la crucifixión. Así que el tomar la cruz para ellos era algo diferente. La cruz, en la época en que se escribió ese texto, era un castigo romano para aquellos que habían atacado, que eran enemigos de Roma. Y era un escarnio público, era algo que avergonzaba al delincuente o a la persona que recibía la sentencia de la cruz. Y no solo consistía en sentencia de muerte, sino que había algo que anticipaba a la muerte. Y era la vergüenza pública. Te hacían cargar la cruz desnudo. Imagínate ir por la calle desnudo con una madera muy pesada. ¿Eso era algo avergonzador o no? Imagínate andar enseñando todos tus encantos por ahí. Pero eso era parte del castigo a aquellos que estaban siendo crucificados, aquellos que se habían rebelado contra Roma. Tenían que ir cargando una pesada cruz desnudos, la vergüenza pública y luego la muerte delante de todos. Todos lo veían ahí levantado en esa cruz y moría de un paro cardiorrespiratorio por la presión de los brazos en sus pulmones y por el agotamiento exhaustivo. El sol, la deshidratación, todo esto permitía que la persona no durara mucho tiempo y moría. Mira, cuando la Biblia menciona que Jesús le dijo a sus discípulos, carguen la cruz, significa que para ser discípulo algo tenemos que cargar, algo tenemos que llevar sobre nuestros hombros. No podemos seguir nosotros siendo simplemente seguidores de Jesucristo. Algo tiene que cambiar.
Yo recuerdo que hace mucho tiempo, estando en el campo, a mí de chiquito me llevaban al campo, y yo no sé si ustedes hayan visto las orugas. Son unos gusanos que luego se transforman en mariposas. Pero también existen lo que se llaman los gusanos pachones, que son muy parecidos a las orugas. De hecho, hay algún tipo de gusanos pachones que son como las orugas. Son muy parecidos. ¿Se han visto los gusanos? Sí. Y me acuerdo que me explicaba la persona que veía en el campo que los gusanos pachones picaban y su picadura era venenosa. Y en algunos momentos matábamos gusanos pensando que eran pachones y habían sido orugas. Pero también al revés. A veces dejábamos vivos orugas y pachones porque no sabíamos diferenciar cuál era. Hasta que un día pusimos en un lugar varios de estos gusanos y ahí nos dimos cuenta que las orugas tarde o temprano se volvían mariposas, pero los pachones seguían siendo gusanos toda su vida. Una persona que no experimenta un cambio a lo largo de su vida es porque no ha recibido a Jesucristo o simplemente es un seguidor y no un discípulo. Y el discípulo, el que es discípulo de verdad, experimenta un cambio. ¿Me ayudas con la música, José, por favor? Hay alguien que me llama la atención y es Dietrich Bonhoeffer. Era un teólogo y pastor protestante. En la Segunda Guerra Mundial, Dietrich escapa a los Estados Unidos para evitar la terrible guerra. Sin embargo, Dietrich decide volver a Alemania, a pesar de que Hitler mataba a todo aquel que se le opusiera y el cristianismo era totalmente opuesto al comunismo. Así que Hitler finalmente ejecuta a Dietrich. Pero antes de morir, él escribe algunos libros. Y me parece interesante un texto que copié de uno de esos libros, que dice lo siguiente: una fe que no toca el alma ni la conciencia es un cristianismo sin cruz y sin Cristo. Es una fe estéril, inútil y hueca, porque al final no es sostenible. A esto Dietrich lo llamó la gracia barata. Tal vez esta prédica no te parezca la más divertida, pero sí la más necesaria. Porque estamos en un tiempo en donde la gracia barata se ha vuelto una realidad en muchas iglesias, en muchos lugares. Hoy vemos que se llenan estadios de cristianos. Se llenan parques muy grandes como los de Samanes. Mucha gente decide adorar a Cristo públicamente, pero pocos viven una vida comprometida con Cristo en forma privada. Pocos son los que dicen: yo tengo que cambiar porque mi vida tarde o temprano se va a acabar. Y cuando esté en la presencia de Dios, Dios me va a decir: ¿qué hiciste con todos los talentos que te di? ¿Qué va a decir Dios cuando entremos a su presencia? Dietrich dijo: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina de la iglesia. Es la comunión sin la confesión. Es el pedir perdón al Señor sin arrepentimiento personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Querida familia, hoy quiero enviarte un desafío de parte de Dios. Tenemos un cambio. Tenemos que lograr un cambio en nuestras vidas. Si algo no ha cambiado en tu vida, es porque algo está mal. Algo tiene que cambiar cuando tú te encuentras con Cristo. Algo tiene que pasar en la vida de alguien que se encuentra con el Salvador. Y Dietrich entendió esto. Por eso él prefirió morir a manos de los nazis antes de fallarle a Dios. ¿Qué realmente estarías dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué realmente estarías dispuesto a hacer por aquel que te salvó? ¿De qué tienes que olvidarte hoy para ser un discípulo de Jesús? ¿Qué te está faltando soltar? El cristianismo del siglo XXI cuenta con una gran confianza en Cristo, sin embargo, muestra poca disposición para servirle a Cristo. Ya no tenemos tiempo. Estamos tan ocupados en construir grandes cosas, en grandes proyectos personales, que olvidamos el más grande e importante proyecto, el único proyecto, el eterno, el reino de los cielos. Todo lo demás se va a quedar aquí. Todo lo demás va a pasar.
Cristo puede venir en cualquier momento, cuando menos lo esperemos. Puede ocurrir eso. ¿Y de qué nos servirá? ¿De qué servirá todo lo que has logrado si no has puesto antes tu vida en manos de Jesús? Tomar la cruz. Yo quiero invitarte a que estés dispuesto a pagar el precio que requiere seguir a Cristo. En el costo de discipulado de Dietrich, él escribió esto: una gracia barata. Y yo hoy quiero invitarte a que estemos dispuestos no solo a morir por Cristo. Yo sé que hay muchos que podemos decir estamos dispuestos a morir por Cristo. Levante la mano el que estaría dispuesto a morir por Jesús. Amén. Pero hay algo más difícil que morir por Cristo, que es vivir para Cristo, que es aprender a negarnos. Aquello que te gusta, aquel pecado que se te hace difícil de dejarlo, ¿lo dejarías por amor a Cristo? Aquello que realmente te gusta, pero sabes que es contrario a lo que Dios te demanda en su palabra, ¿estarías dispuesto de verdad a cortarlo, aunque eso te signifique dejar amistades, dejar un trabajo, dejar comodidades? ¿Realmente estarías dispuesto a dejarlo todo por amor a Jesús? Pues entonces, ¿qué esperas? Tal vez quieras un poquito más de tiempo. Tal vez quieras un poquito más de espacio. Pero ¿quién te garantiza que lo vas a tener? Como aquel hombre que dijo un día: yo voy a derribar mis graneros porque ya no tengo dónde meter más el stock que tengo. Y tengo muchos bienes. Y voy a construir nuevos graneros. Voy a hacer un lugar más grande. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has construido, ¿para quién será? En el 2016, cuando tuve la oportunidad de ir a Manabí, hay una ciudad muy grande que se llama El Carmen. Muy linda. Y en El Carmen vi algo que me llamó mucho la atención. Yo soy capellán, soy mayor en capellanía. Somos un organismo de ayuda y de socorro. Y en ese momento estábamos tratando de colaborar en lo que más podíamos hacer por las personas que habían sido, de alguna forma, habían sufrido por el terremoto. Y en El Carmen ocurrió un caso impresionante. Uno de los hombres más ricos del pueblo tenía varias piladoras. Y en el momento del temblor, del terremoto, él estaba con su camión cargado de arroz. Eran cientos de quintales que tenía en ese carro. Y él salió. Todos sus empleados salieron, su familia salió. Lograron refugiarse fuera del edificio. Y mientras la tierra se movía y ellos le daban gracias a Dios de haber salido, él se acuerda de que había dejado el camión encendido con el arroz arriba. Jacinto se llamaba. Don Jacinto se acordó que el carro estaba listo. Solo tenía que subirse, presionar el freno, el acelerador y sacaba el carro. No podía dejar que tantos años de trabajo quedaran sepultados. Entró a la aspiradora y al minuto se desmoronó. Y Jacinto murió. Esto es una historia real. ¿Realmente dónde está tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es aquello que es tan importante para ti que compite con Jesús? Yo te invito a que hoy lo dejes, porque Jesús debe de ser el todo de nuestras vidas. No hay nada que sea más importante que Él. Y si tú vas a dejar algo por Jesús, te aseguro que no es nada para lo que tendremos en la eternidad. Que no es nada para la promesa bendita de nuestro Salvador, que nos espera ya en el cielo. ¿Cuántos estamos seguros que tenemos allá una morada eterna, que tenemos una casa dada por Jesús allá en la eternidad? ¿Sabes? Jesús nos la prometió. Esa sí fue una promesa de Jesús, de que tendríamos una morada eterna, que tendríamos algo espectacular allá en los cielos. ¿Tú te has puesto a pensar cómo será la casa de Jesús para ti allá en el cielo? Pues sabes, no sé cómo sea, pero sé que si en esa casa Él está, debe de ser maravillosa.